¿No es esa la que reprobó reconocimiento básico? No la dejaría llevar mi almuerzo, y mucho menos liderar un escuadrón. La risa no cesó, ni siquiera cuando se arremangó en silencio. Un extraño emblema tatuado en tinta negra se asomaba entre la tierra. La habitación quedó en silencio. Un hombre, el general, se levantó de repente. Bajó la voz. ¿De dónde sacaste ese símbolo? ¿Alguna vez has visto el silencio caer más rápido que las palabras? ¿Qué pasó después en tu momento? Fort Keller se alzaba como una cicatriz de hormigón en el paisaje texano, aislado e implacable. El jolgorio matutino resonaba en los barracones, donde los rumores se extendían más rápido que la pólvora. Y el objetivo de hoy era la sargento Elisa Brandt, de 29 años, con los hombros erguidos a pesar del peso de la acusación, se movía por la base como un fantasma que se acechaba a sí misma. Los susurros la seguían a todas partes: pasillos, comedores, campos de entrenamiento. Siempre la misma historia, tergiversada y contada hasta que la verdad se volvía irreconocible. Escuché que dejó a su escuadrón en Siria, murmuró el soldado Martínez durante la formación matutina. 3 hombres resultaron heridos porque se quedó paralizada. Mi compañero de la compañía Delta dijo que la habían degradado 2 veces, añadió otra voz. El mando la mantiene cerca por compasión. Las mentiras cobraron impulso ahora, cayendo como una avalancha. Cada relato añadía nuevos detalles. Una nueva humillación. La verdad, guardada en archivos clasificados a los que nadie podía acceder, se volvió irrelevante. El entrenamiento físico comenzaba a las 6. Escalada de cuerdas, carreras de obstáculos, carreras de resistencia. Elisa realizaba cada ejercicio con precisión mecánica, pero la manada siempre mantenía la distancia. Barreras invisibles construidas con acusaciones susurradas y deshonra fabricada. ¿Necesitas ayuda con esa cuerda, Lavado?, gritó el cabo Jenkins mientras se preparaba para ascender. No querría que te quedaras paralizada otra vez. La risa recorrió la formación. No cruel exactamente, sino casual. La peor clase de despido. Se había convertido en entretenimiento. Una historia con moraleja contada con sonrisas burlonas y miradas de reojo. Elisa no dijo nada. Nunca más lo hizo. Las palabras le habían fallado durante la investigación, distorsionadas en evidencia de incompetencia. El silencio se había convertido en una armadura, aunque ofrecía poca protección contra el constante bombardeo de juicios. Durante la inspección del equipo, se quitó la chaqueta exterior para comprobar la colocación del equipo. El movimiento era rutinario, automático, hasta que alguien lo notó. ¿Qué es eso en tu brazo? El soldado Chen entrecerró los ojos al observar la piel expuesta. Un tatuaje. Tinta negra formando un intrincado símbolo parcialmente oculto por la suciedad y el sudor. Patrones geométricos que rodeaban lo que parecía un fénix, pero de alguna manera erróneo. Más angular, más decidido. Precisión militar tallada en la carne. Chen buscó a tienta su teléfono, tomando una foto rápida antes de que Elisa pudiera cubrirse. En cuestión de minutos, la imagen circulaba por los chats grupales y las redes sociales. Otra prueba en el Tribunal de la Opinión de Barerik. El teniente Thompson, de apenas 25 años y ansioso por demostrar su valía, vio el símbolo durante la inspección. Algo en él le resultaba familiar, pero no lograba ubicarlo. La iconografía militar no era su especialidad, y hacer preguntas podría revelar su ignorancia. Interesante obra de arte, sargento, dijo con cuidado. ¿Significado personal? Los ojos de Elisa se encontraron con los suyos brevemente. El primer contacto directo que había tenido con alguien en semanas. Algo así, señor. Su voz no transmitía emoción, ninguna explicación, solo reconocimiento y retirada. Thompson asintió torpemente y siguió adelante. Pero la imagen persistió. Había visto ese símbolo antes. Algo importante, algo clasificado. La mañana continuó con su humillación rutinaria.
Botellas de agua lanzadas accidentalmente en su dirección durante los descansos. Exclusión de las discusiones grupales sobre planes para el fin de semana. El sutil pero constante recordatorio de que ya no pertenecía a los soldados que confiaban sus vidas. Durante el almuerzo, se sentó sola en una mesa de la esquina, comiendo metódicamente los componentes de la ración de comida mientras las conversaciones fluían a su alrededor. El aislamiento era completo ahora, físico, social, profesional. 2 años de distinguido servicio borrados por mentiras susurradas e indiferencia burocrática. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Vio tu tatuaje en línea. Interesante elección. Borró el mensaje sin responder. El tatuaje había sido un recordatorio, no una revelación. Algunos secretos fueron diseñados para permanecer enterrados incluso cuando el entierro amenazaba con enterrar a su guardián. Pero los secretos tienen una forma de salir a la superficie cuando menos se espera. Y a veces la persona adecuada reconoce lo que otros pasan por alto. Si crees que historias como esta merecen ser vistas, suscríbete a TT Soul Stories, donde el silencio nunca gana. El pasado vivía en carpetas clasificadas a las que los soldados comunes no podían acceder. Pero Elisa Brandt no era común. Simplemente ya no podía demostrarlo. 18 meses antes, había llevado un nombre diferente, una identidad diferente. La variante de la Operación Fénix había requerido el borrado completo de los registros oficiales, la transformación en alguien que no existía en ninguna lista. Las operaciones de nivel 6 exigían tales sacrificios. El Triángulo de la Muerte, una región tan hostil que los mapas la marcaban con tinta roja. 7 soldados entraron para rescatar a un prisionero político cuya existencia amenazaba a 3 gobiernos. La inteligencia sugirió que la misión era un suicidio, disfrazado de estrategia, pero alguien tenía que intentarlo. Su equipo había sido seleccionado cuidadosamente de unidades de operaciones especiales de diferentes ramas. Sin documentación oficial, sin apoyo de respaldo, sin protocolos de rescate. Si fallaban, simplemente desaparecerían. Nombres borrados de los registros. Familias contadas que murieron en accidentes de entrenamiento. La inserción había ido a la perfección. 12 horas de movimiento a través de territorio enemigo, evitando patrullas y sistemas de vigilancia. Habían llegado a la instalación objetivo como estaba previsto. Extrajeron al prisionero sin ser detectado. Ejecución de manual. Entonces llegó la emboscada. Las fuerzas enemigas habían estado esperando. Demasiado organizadas, demasiado bien posicionadas para ser casualidad. Alguien había filtrado su ruta, su cronometraje, sus objetivos. La extracción se convirtió en una masacre en segundos. 6 soldados murieron en los primeros 30 segundos. Elisa y el prisionero, un periodista cuyo reportaje había expuesto crímenes de guerra, se encontraron atrapados tras barreras de hormigón mientras armas automáticas destrozaban todo a su alrededor. Había tenido 2 opciones. Abandonar la misión y salvarse o completar la extracción contra todo pronóstico. Eligió lo imposible. 3 horas de guerra urbana, moviéndose entre edificios destruidos, usando humo y escombros como cobertura. Cargando a un periodista herido que no podía caminar, no podía luchar, apenas podía respirar. Su radio estaba destruida, sus armas de repuesto se habían perdido, sus posibilidades de supervivencia eran casi nulas. Pero lo había sacado, lo había llevado al punto de extracción secundario donde esperaba un helicóptero, lo había visto volar a un lugar seguro mientras ella le proporcionaba fuego de cobertura desde un tejado que se desmoronaba bajo el bombardeo enemigo. El helicóptero no podía regresar por ella. Demasiado calor, demasiado riesgo. Lo había entendido. Incluso había dado la orden ella misma. Algunas misiones requieren pérdidas aceptables. Excepto que ella no se había perdido. 4 días después, había cruzado la frontera hacia territorio amigo, deshidratada, herida, pero viva.
El informe duró 6 horas. Cada detalle registrado, analizado, clasificado al más alto nivel. Luego vino la pesadilla burocrática. La variante de la Operación Fénix nunca había existido oficialmente. El prisionero que habían rescatado no podía ser reconocido públicamente. Los soldados que murieron no podían ser honrados como corresponde. Y el heroísmo de Elisa no podía reconocerse sin revelar secretos de Estado. En cambio, había sido reasignada a Fort Keller con un expediente disciplinario fabricado. Errores tácticos que resultaron en bajas aliadas. Suficiente verdad para ser plausible. Suficientes mentiras para destruir su reputación. Ahora fregaba pisos y organizaba armarios de suministros mientras soldados que nunca habían visto combate cuestionaban su competencia. La ironía era asfixiante. Castigada por éxitos que no podía revelar. Degradada por salvar vidas que no podía reconocer. En el almacén de suministros, descubrió una vieja colección de mapas programada para su eliminación. Fotografía militar de varias operaciones, la mayoría obsoleta y desclasificada. Pero un mapa la hizo detenerse. Coordenadas de cuadrícula marcadas con símbolos que coincidían con su tatuaje. Los mismos patrones geométricos, el mismo fénix angular. Marcadores operativos de misiones que oficialmente nunca ocurrieron. Fotografió el mapa, lo envió a un número seguro de memoria. Siguen sin reconocer el emblema, escribió. ¿Cuánto tiempo espero? La respuesta llegó rápidamente. Paciencia. La verdad tiene impulso. Deja que crezca. Pero la paciencia se estaba volviendo cara. Cada día traía nueva humillación, nuevas razones para que los soldados decentes dudaran de su valía. La campaña de rumores se había convertido en un hecho aceptado. Era un producto dañado, una historia con moraleja sobre lo que sucedía cuando los soldados se derrumbaban bajo presión. Esa tarde, un grupo de jóvenes soldados la siguió al almacén grabando con sus teléfonos. Grabando vídeos de TikTok, lo llamaban. Creación de contenido a su costa. Oye, lávate, gritó uno. Muéstranos cómo abandonaste a tu escuadrón otra vez. Derribaron cajas de suministros, derramaron lubricante en su uniforme y se rieron mientras ella limpiaba en silencio el desastre. Los vídeos estarían en línea en cuestión de horas, etiquetados con hashtags que garantizarían la máxima humillación. El teniente Will Thompson observaba desde la puerta, confuso. Había recibido órdenes de no interferir con las medidas disciplinarias, pero esto le parecía incorrecto, más que incorrecto, criminal. Pero hablar era un suicidio profesional. Cuestionar la opinión popular sobre Elisa Brandt era la muerte profesional. Así que permaneció en silencio, viendo a un soldado soportar un trato que violaba todos los principios que había jurado defender. Esa noche, investigó el símbolo de su tatuaje, bases de datos militares, archivos históricos y materiales de referencia clasificados que su autorización de seguridad apenas cubría. Horas de búsqueda produjeron fragmentos, referencias a operaciones inexistentes, unidades sin registros, misiones cumplidas por fantasmas. Las piezas empezaban a conectar, pero la imagen que formaban era inverosímil. ¿Alguna vez has visto a alguien juzgar antes de ser escuchado? Comparte tu recuerdo. Alguien aquí podría necesitar leerlo. Las giras de inspección del general Raymond Hall eran legendarias por su imprevisibilidad. 40 años de servicio militar le habían enseñado que los problemas se escondían en las rutinas cómodas, y que la comodidad era enemiga de la preparación. Fort Keller no lo esperaba hasta dentro de 6 meses. Su llegada inesperada sumió la base en un caos controlado. Formaciones organizadas a toda prisa, rápidas comprobaciones de equipo, intentos desesperados por presentar la perfección sin previo aviso. Elisa no fue invitada a participar. El personal de suministro rara vez se presentaba a las inspecciones oficiales, especialmente aquellos con problemas disciplinarios.
Ella continuó con sus tareas de almacén mientras el resto de la base se preparaba para el escrutinio. Pero el general Hall no inspeccionaba según los protocolos. Deambulaba, observaba, hacía preguntas incómodas. La experiencia militar le había enseñado que la verdad vivía en las sombras, no bajo los focos. Su recorrido por la base fue aleatorio, improvisado. Pasó junto a parques de vehículos e instalaciones de entrenamiento, atravesando edificios administrativos y áreas de almacenamiento. Cada parada revelaba algo nuevo sobre el estado real de la base, en comparación con el reportado. Se suponía que el almacén estaría vacío durante la inspección. Elisa trabajaba sola, organizando suministros para un próximo ejercicio de entrenamiento. Sus movimientos eran eficientes, practicados, alguien que entendía la logística militar a pesar de su asignación actual. El general Hall la vio a través de la puerta abierta de la bahía. Algo en su postura, su precisión, le llamó la atención. Los soldados profesionales se movían de forma diferente a los oficinistas disfrazados. Esta mujer se comportaba como alguien que había visto un combate real. Se acercó en silencio, observando su trabajo. La gestión de inventario no era glamurosa, pero la realizaba con la misma atención al detalle que caracterizaba a los operadores de élite. Cada artículo debidamente catalogado, cada procedimiento seguido correctamente. Luego, buscó suministros en un estante alto, subiéndose la manga para revelar el tatuaje. Hall se quedó paralizado. El símbolo era inconfundible. Patrones geométricos que rodeaban un fénix angular, dibujados en tinta negra con precisión militar. Lo había visto antes en salas de reuniones donde incluso los generales necesitaban una autorización especial. Operaciones tan clasificadas que solo existían en conversaciones susurradas y archivadores cerrados. «Sargento», llamó, con una voz que transmitía absoluta autoridad. Elisa se giró, poniéndose firme con reflejos que delataban su verdadera formación. Este no era personal del almacén. Era un soldado que respondía a la presencia del mando. ¿De dónde sacaste ese emblema? Su pregunta rompió 2 años de silencio impuesto. Por primera vez desde su reasignación, Elisa miró directamente a un oficial superior. Su voz era firme, segura. Nivel 6, variante Fénix. 7 hombres dentro, 1 fuera. El almacén quedó en silencio. Incluso los sonidos distantes de la actividad de la base parecieron detenerse como si el universo mismo contuviera la respiración. La expresión de Hall pasó de la curiosidad al reconocimiento y luego a algo cercano al asombro. Había leído sobre la variante Fénix en reuniones informativas tan clasificadas que hablar de ellas fuera de las instalaciones seguras era traición. La misión que salvó a un periodista cuyo reportaje evitó una guerra llevada a cabo por soldados cuyos nombres no se podían pronunciar. «Sargento Thompson», le gritó al teniente que había estado siguiendo la inspección. «Tráiganme el expediente de este soldado. No el registro personal estándar, sino el archivo negro». Thompson balbuceó que sí y se fue corriendo, con la mente a 1000 por hora. El archivo negro significaba operaciones de inteligencia, misiones clasificadas, el tipo de registros que los oficiales normales nunca veían. La noticia se extendió por la base más rápido que la comunicación digital. El general había reconocido algo en el tatuaje de la fracasada. Soldados que habían pasado meses burlándose de su competencia de repente encontraron razones para estar en otro lugar, evitando cualquier posible asociación con sus juicios previos. En menos de 1 hora, Thompson regresó con una carpeta marcada con clasificaciones de seguridad que nunca antes había visto. El general Hall leyó en silencio, su expresión se ensombrecía con cada página. La verdad era devastadora en su simplicidad. Elisa Brandt era una soldado condecorada de operaciones especiales cuyo historial de servicio real había sido ocultado para proteger secretos de Estado. Su supuesto fracaso era una tapadera fabricada, diseñada para explicar su reasignación sin revelar operaciones clasificadas,
pero la tapadera había cobrado vida propia. Oficiales que deberían haberlo sabido mejor habían aceptado las mentiras, las habían perpetuado, las habían usado para justificar un trato que violaba todos los principios de la justicia militar. Sargento Brandt, general, la voz de Hal resonó por todo el almacén. Por favor, acérquese. Se movía con la precisión controlada de quien se acerca a un oficial superior, no con el arrastrar vacilante de un soldado caído en desgracia. Todo en su porte denotaba confianza, dedicación y honor. Le debo una disculpa, dijo Hal, con palabras cariñosas dirigidas a todos los soldados que lo oían. Esta institución le debe una disculpa. No protegimos su nombre mientras usted protegía nuestros secretos. La multitud de observadores, soldados que se habían reunido a pesar de las órdenes de mantener la distancia, se agitó con inquietud. Sus cómodas suposiciones se desmoronaban en tiempo real, reemplazadas por verdades incómodas sobre el juicio, los prejuicios y el coraje necesario para soportarlos. El teniente Thompson dio un paso al frente, con su joven rostro enrojecido por la vergüenza. Señor, presencié un acoso que debería haberse detenido. Debería haber investigado. Debería haber interrogado. Debería haber confiado en un compañero soldado, interrumpió Hal. Todos deberían haberlo hecho. Los videos de celulares del incidente del almacén ya circulaban en línea, mostrando a Elisa soportando la humillación mientras los oficiales observaban. Las imágenes eran condenatorias, una clara evidencia de un fracaso sistemático para proteger a uno de los suyos. Al anochecer, la historia había estallado en las redes sociales. Defensores de la justicia militar, organizaciones de veteranos y civiles exigieron rendición de cuentas. El trato que los militares dieron a un héroe condecorado se convirtió en un escándalo nacional en cuestión de horas. Pero para Elisa, de pie en ese almacén mientras la verdad finalmente emergía de las sombras, la reivindicación se sintió vacía. Su reputación fue restaurada. Pero el costo, 2 años de aislamiento, humillación y silencio, no podía deshacerse. Algunas victorias llegaron demasiado tarde para importar. O quizás importaron más debido a la demora. La ceremonia formal tuvo lugar 3 semanas después en una sala de conferencias donde se planeaban y ejecutaban operaciones clasificadas. Sin cámaras, sin medios de comunicación, sin reconocimiento público, solo la verdad reconocida en las sombras, donde pertenecía. El general Hal leyó documentación oficial que había estado sellada durante 2 años. La sargento de primera clase Elisa Brandt demostró un valor excepcional durante la operación Phoenix Valiant, salvando directamente la vida de un activo de alto valor bajo fuego enemigo. Sus acciones evitaron un conflicto internacional y mantuvieron las más altas tradiciones del servicio militar. Elisa permaneció firme, vestida con el uniforme perfecto a pesar de su reticencia a participar. No había solicitado ninguna ceremonia, ni restitución de rango, ni reivindicación pública. Algunas heridas sanaban mejor sin exponerse, pero el ejército necesitaba este momento. El fracaso institucional exigía reconocimiento institucional, aunque se diera discretamente. Se corrige su historial de servicio, continuó Hal. Se anulan todas las medidas disciplinarias. Sus condecoraciones originales han sido restauradas, incluyendo la medalla al Servicio Superior de Defensa con estrella de bronce y emblema de valor. Las medallas le pesaban en las manos, no por su peso, sino por su precio. 2 años de silencio, humillación y aislamiento. El precio de proteger secretos que otros daban por sentados. El teniente Thompson había solicitado permiso para hablar. Su voz tembló al dirigirse directamente a ella. Sargento Brandt, presencié un acoso que debería haber detenido. Fallé en mi deber como oficial y como ser humano. Me disculpo formalmente y solicito las medidas disciplinarias que considere oportunas. Ella lo miró de verdad, por primera vez desde aquel día en el almacén. Joven, serio, cargando con una culpa que lo perseguiría durante años. Aprendiendo lecciones que lo convertirían en un mejor líder,
suponiendo que no permitirá que la vergüenza destruyera su eficacia. Disculpa aceptada, teniente, aprenda de esto. Proteja a los soldados que no pueden protegerse a sí mismos. Sus palabras no transmitían ira, ni exigencia de castigo, solo una aceptación cansada y la esperanza de que algo positivo pudiera surgir del fracaso institucional. La ceremonia concluyó con órdenes que sorprendieron a todos. En lugar de volver a lo especial, operaciones o ser transferida a una base diferente, Elisa había solicitado ser asignada a la unidad de transición guerrera, ayudando a los soldados a recuperarse de heridas físicas y psicológicas sufridas en combate. El general Hall se había resistido inicialmente. Sargento, sus habilidades se desperdician en apoyo médico. El Comando de Operaciones Especiales la quiere de regreso de inmediato. Con todo respeto, señor, he pasado 2 años aprendiendo lo que significa ser abandonada por el sistema. Esa experiencia tiene valor. Él había aprobado la transferencia, reconociendo la sabiduría de su decisión. A veces, los mejores sanadores eran aquellos que habían sobrevivido a sus propias heridas. La respuesta pública a su historia, filtrada a pesar de los intentos militares de mantenerla en secreto, fue abrumadora. Campañas en redes sociales exigiendo responsabilidades, investigaciones del Congreso sobre los procedimientos de justicia militar, cambios de política diseñados para prevenir fallos similares. El cabo Jenkins, quien se había burlado de sus habilidades para escalar cuerdas, envió una carta manuscrita a su nueva asignación. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, dolorosamente honestas. Sargento Brandt, la llamé fracasada cuando en realidad era una heroína. No espero perdón, pero quiero que sepa que su historia cambió mi forma de ver la valentía. La verdadera valentía no es irrumpir en batalla. Es soportar la injusticia mientras se protege a otros que no pueden protegerse a sí mismos. Gracias por esa lección. No respondió a la carta, pero la conservó no como reivindicación, sino como evidencia de que las personas pueden crecer, cambiar y aprender de sus fracasos. Esperanza por escrito. El proyecto Emblema Silencioso se lanzó 6 meses después. Una iniciativa militar para identificar y honrar a los soldados cuyo servicio había sido clasificado más allá del reconocimiento. Cientos de casos emergieron de la oscuridad. Historias de sacrificio ocultas por necesidad, pero perdidas por la burocracia. Cada soldado recibió el reconocimiento que le correspondía, sus registros corregidos. Sus familias finalmente contaron por qué sus seres queridos habían desaparecido en operaciones encubiertas. La justicia se retrasó, pero no se negó. El tatuaje de Elisa se convirtió en un símbolo no oficial del proyecto. El personal militar comenzó a compartir fotos de sus propios marcadores de servicio clasificado, insignias de unidad, monedas conmemorativas, recordatorios personales de misiones que no se podían comentar. Pero quizás el cambio más significativo fue cultural. Fort Keller implementó nuevas políticas que protegían a los soldados bajo revisión disciplinaria, capacitación obligatoria sobre sesgo inconsciente y sistemas anónimos de denuncia de acoso. El teniente Thompson ascendió después de su honesta. Tras su testimonio sobre los fracasos institucionales, se convirtió en defensor de la reforma de la justicia militar. Su carrera se recuperó y prosperó, basada en las lecciones aprendidas al presenciar la valentía bajo fuego. La transformación no fue completa ni perfecta. El cambio institucional avanzó lentamente, luchando contra décadas de suposiciones arraigadas. Pero el progreso comenzó con el reconocimiento, reconociendo que los héroes no siempre se parecían a las expectativas. Algunas victorias se medían en la restauración de la reputación. Otras se medían en la prevención de futuros fracasos. Ambos importaban. 1 año después, se inauguró el programa de entrenamiento Legado Brandt en el Centro de Guerra Especial. El logotipo del curso presentaba un fénix angular que se alzaba sobre patrones geométricos, el mismo símbolo que había puesto fin a 2 años de ceguera institucional. El teniente coronel Thompson, ahora al mando de la División de Entrenamiento Ético, se dirigió a la primera generación de estudiantes.
Jóvenes oficiales de todas las ramas aprendiendo lecciones que no existían en los planes de estudio anteriores. Este curso existe porque fracasamos, comenzó, no supimos reconocer la excelencia disfrazada de fracaso. No cuestionamos las suposiciones convenientes. No supimos proteger a quienes ya lo habían sacrificado todo para protegernos. Los estudiantes, tenientes y capitanes en su mayoría, se sintió incómoda. La educación militar solía centrarse en historias de éxito, no en fracasos institucionales. Este enfoque era revolucionario y necesario. La sargento de primera clase Brandt decidió no impartir este curso personalmente, continuó Thompson. Dijo que su historia importa menos que la lección que enseña. El carácter no se revela en momentos de gloria. Se forja en momentos de abandono. En Colorado, lejos de las bases militares y la burocracia gubernamental, Elisa dirigía un centro de transición para veteranos que luchaban contra el trastorno de estrés postraumático, TEPT, y dificultades de readaptación. El centro era pequeño, privado, financiado por donaciones anónimas de fuentes que no existían oficialmente. Sus clientes eran veteranos de operaciones especiales de cuyo servicio no se podía hablar, cuyas heridas provenían de misiones que siguen siendo clasificadas. La encontraron a través de redes que operaban en la sombra, recomendaciones de boca en boca de personas que comprendían el coste de servir en la oscuridad. El centro no ofrecía curas milagrosas ni tratamientos revolucionarios, solo comprensión, aceptación y apoyo práctico de alguien que había sobrevivido a un aislamiento similar. A veces eso era suficiente. Una tarde llegó una joven, una ranger del ejército, de 20 y pocos años, con la misma expresión de angustia que Elisa se reconocía en los espejos. Su historial de servicio estaba limpio, sus referencias impecables, pero algo en su mirada sugería heridas más profundas. Escuché tu historia en línea, dijo la mujer durante la entrevista, sobre cómo sobreviviste a ser juzgada por algo que la gente no podía entender. Creo que necesito ese tipo de comprensión. Elisa no respondió de inmediato. En cambio, se arremangó, revelando el tatuaje que lo había iniciado todo. No como un alarde ni una prueba, sino como una conexión. Un superviviente reconociendo a otro. Dime lo que no puedes contarle a nadie más, dijo. Esa noche, mientras el otoño se asentaba sobre las montañas de Colorado, Elisa se sentó con otros veteranos alrededor de una fogata detrás del centro. Compartieron historias que nunca aparecerían en los registros oficiales, reconocieron sacrificios que no podían reconocerse públicamente. Estas conversaciones ocurrían todas las noches. Sesiones informales de terapia disfrazadas de reuniones sociales. Veteranos que habían servido en operaciones clasificadas, cuyo heroísmo permaneció oculto, cuyas heridas no podían explicarse a familiares ni amigos. Encontraron sanación y compartieron comprensión, fuerza y reconocimiento mutuo. El silencio que una vez los había aislado se convirtió en un vínculo que los unió. Un mensaje de texto llegó a su teléfono seguro desde un número desconocido. Nuevo caso entrante, Navy SEAL. 3 despliegues en lugares inexistentes. La historia me suena, escribió rápidamente. Habitación disponible. Envíen las coordenadas cuando estén listos. El centro funcionaba con recomendaciones de boca en boca y financiación privada, invisible para las bases de datos gubernamentales o el reconocimiento oficial. Al igual que las misiones que habían creado a sus clientes, existía en la sombra, necesario, eficaz y deliberadamente oculto. Pero su impacto se extendió mucho más allá de Colorado. Los veteranos que encontraron sanación allí regresaron a sus comunidades más fuertes, más resilientes, mejor preparados para afrontar la vida civil. Su recuperación se extendió, afectando a familias, empleadores y redes de apoyo completas. Esa noche, tarde, después de que el fuego se hubiera reducido a brasas y otros residentes se hubieran acostado, Elisa recorrió el perímetro de la propiedad, siguiendo viejos hábitos del servicio militar, comprobando la seguridad y garantizando la seguridad. El aire de la montaña era limpio, tranquilo,
libre de la tensión constante de las bases militares. Allí podía respirar por fin sin sentirse vigilada, juzgada, evaluada según estándares diseñados por personas que nunca se habían enfrentado a decisiones imposibles. Su teléfono vibró por última vez. Un mensaje del general Hall, ahora retirado, pero que aún mantenía contacto con soldados cuyas historias importaban. Vio las noticias sobre la audiencia del centro en el Congreso el mes que viene sobre la reforma de la justicia militar. Su testimonio podría cambiarlo todo. Consideró el mensaje durante varios minutos. Antes de responder, sirvo mejor en las sombras. Deja que las reformas hablen por sí solas. Algunas victorias fueron públicas, celebradas, recordadas en los libros de historia. Otras fueron privadas, personales, medidas en vida salvada silenciosamente y dignidad restaurada silenciosamente. Ambas tenían valor. Ambas importaban. El tatuaje en su brazo reflejaba la luz de la luna. Patrones geométricos que parecían cambiar en la oscuridad. Un símbolo de sacrificio, resistencia, en última instancia, triunfo. No sobre enemigos, sino sobre los sistemas que no habían reconocido su valor. El mañana traería nuevos clientes, nuevos desafíos, diferentes batallas contra heridas invisibles. Pero esta noche, rodeada de montañas y silencio y con la certeza de que había encontrado su verdadera misión, Elisa Brandt estaba exactamente donde pertenecía. En las sombras donde los héroes hicieron su mejor trabajo. ¿Desde dónde estás mirando? ¿Alguna vez has visto regresar la dignidad en silencio? Comparte tu lugar en este momento. Estamos construyendo un mapa de victorias silenciosas.